¿Qué hace que tu código sea un buen código? Un buen código no solamente debe ser funcional, sino también que debe ser entendible. Si tú eres el autor de dicho código, lo más probable es que tú lo entiendas. Pero, ¿y al cabo de unos meses, al cabo de unos años? ¿Qué sucederá si otro programador también lee tu código? Así que un buen código no solamente debe ser funcional, sino que debe ser entendible, debe ser fácil de leer. Y en este vídeo vamos a ver una serie de recomendaciones que nos ayudarán a escribir un código limpio. Bien, ¿qué serie de recomendaciones vamos a ver en este vídeo? Recomendaciones que podemos implementar en el uso de variables. Y luego vamos a ver buenas prácticas para el uso de condicionales. Y por último, la función que ya hemos utilizado la vamos a refactorizar para ver cómo podemos crear funciones cortas que nos permitan hacerle testing. Vale, entonces empezamos con la primera recomendación. Variables. Ok, en JavaScript podríamos utilizar variables de tres maneras. O declarar variables de tres maneras: con var, con const y con let. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre estas? ¿Y por qué es importante tenerlo en claro para escribir buen código? Pues veamos. Por ejemplo, var fue utilizado por mucho tiempo antes de la llegada de ECMAScript 6, y de ECMAScript 6 en adelante se han utilizado las opciones let y const, porque var no respeta los scopes de bloque. ¿Qué son estos scopes de bloque? Por ejemplo, el contenido de un try y un catch. Un contenido de esto, si se declara una variable dentro, esta variable sigue siendo accesible desde afuera. De igual manera, si se crea un scope de bloques como una condicional, vamos a crear, por ejemplo, var c2, y aquí podemos acceder tanto evidentemente a porque fue creada acá afuera, pero también podemos acceder a b y a c. ¿Por qué esto sucede? Originalmente, cuando JavaScript fue creado, se tuvo en mente los scopes basados en funciones. Es decir, cuando se crea una función, por ejemplo como esta, aquí se crea un nuevo scope para esta función. Un scope es un ámbito, un alcance que tienen las variables. Y las variables var tienen un ámbito global por funciones. ¿Por qué sucede esto? Vamos a suponer que tenemos una función que se llame print something. Como vimos en el vídeo del call stack, cuando se crea o cuando se ejecuta una función en el call stack, se crea un contexto de ejecución. Y para este contexto de ejecución se crea algo conocido como variable environment. Que esa variable environment es, por así decirlo, un ambiente donde se almacena las variables que han sido declaradas con var y las declaraciones de funciones internas en el contexto de ejecución. Entonces, para esta función se crea un variable environment y se crea también un lexical environment donde serán guardadas las declaraciones de variable que hagamos con let o const, y también donde serán anidados otros lexical environments para los bloques, por ejemplo de los if, o como vimos el try y catch. ¿Qué sucede entonces? Esta variable environment funciona como un environment global para todas las declaraciones de tipo var que se declaren dentro de la función, sin importar que sea dentro de un bloque. De forma que cuando en la línea 8 se declara este var something new, efectivamente cuando por ejemplo accedemos a something, que es esta variable que está acá, imprime su valor. Pero si es declarada dentro de un bloque, también es accesible desde afuera de ese bloque. ¿Por qué no se almacenó acá? Sino que se almacenó en el variable environment, que se extiende hasta acá. Pero ¿qué sucede con esta otra variable que hemos declarado con let?
O si aquí creamos una llamada una variable const, pues que no podemos acceder a ella, indica claramente de que no está definida. De ahí la razón que evitemos el uso de var en la actualidad, porque está abierta a introducir código sucio. Ahora bien, ¿cómo hacer un buen uso de nuestras variables let y const? Entendiendo cómo funciona cada cosa, ¿vale? Algunos piensan que let es para variable y const es para constantes, porque así suena. Sin embargo, no es así. Y esto es algo que debemos recordar siempre. Tanto let como const declaran variables. Para JavaScript esto sigue siendo una variable. ¿Cuál es la diferencia de entre una cosa, entre let y const? La única diferencia es la reasignación. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, si tenemos una variable, vamos a llamarla hola, declarada con let, yo a esta variable puedo reasignarle otro valor. Sin embargo, con const, yo no puedo hacer esto. Porque en el momento que lo haga, le dará un error de que no se le puede reasignar un valor a una variable declarada con const. Pero esto no implica que const sea inmutable. Ninguna variable declarada con const es inmutable. Un ejemplo de esto, vamos a comentar esto para que no nos falle el código. Un ejemplo de esto es que podemos mutar propiedades de objetos aunque la declaremos con const. ¿Por qué? Si yo hago esto, evidentemente que me imprime el nombre de Pedro. Así que aunque declaremos esto con const, no significa que es inmutable, porque puedo cambiar las propiedades tanto de objetos como también de arrays. Un ejemplo de array, si yo lo hago aquí, yo puedo seguir cambiando este array. O decir que array en el índice 2, por ejemplo, quiero que sea un texto. Pero ¿qué sí no puedo hacer? No puedo hacer esto, no puedo reasignar al objeto entero, no le puedo cambiar su valor. ¿Por qué? Porque no puedo utilizar el operador de asignación para variable const una vez que ya fueron declaradas. Por lo tanto, si queremos tener un código limpio, deberíamos utilizar let para las variables que sabemos que van a ser reasignadas en algún momento y const para las variables que no necesitan una reasignación. No veamos const como la definición de variables estáticas en otros lenguajes de programación. Const no define variables estáticas. Si nuestro objetivo es declarar una variable que será reasignada luego, que vamos a utilizar el igual luego, usemos let. Si no, usemos const. Un ejemplo del uso de var y const. Vamos a tener, por ejemplo, el uso de un bucle for, ¿vale? Entonces vamos a definir un array de frutas, manzana, pera y naranja, ok, y vamos a iterarlo. Ok. Nuevamente, para crear la iteración de este bucle for típico, declaramos nuestra variable con let. ¿Por qué? Porque esta variable i es reasignada por cada iteración. ¿Dónde sucede dicha iteración? Pues acá. Esto equivale a esto. Así que aquí está sucediendo una reasignación. Por lo tanto, en cada iteración su valor es reasignado. Pero acá adentro, por ejemplo, que queremos acceder a la fruta de este índice.
No necesitamos crearla con let, porque por cada iteración fruta es una nueva instancia. No sucede alguna reasignación. Otro ejemplo de bucle. Estaba utilizando un bucle of. El bucle for itera sobre cada uno de los elementos del array y crea una instancia por cada iteración. Por lo tanto, podemos hacer a ella como una nueva declaración. Fruta es igual of frutas. Entonces, en cada iteración con el bucle of, yo no necesito hacer por el índice, porque cada iteración me va a devolver una instancia de fruta. Una instancia nueva, no sucede ninguna reasignación. Por lo tanto, no necesito hacer esto, porque no está sucediendo ninguna reasignación. Entonces no utilicemos let en un for of, usemos const porque no necesita ninguna reasignación. Ahora veamos cómo aplicar buenas prácticas a la hora de declarar condicionales. Ok, supongamos que tenemos una función que tiene como cuerpo una condicional, ¿vale? If x hace algo, else hace algo. No está mal utilizar un if else. Sin embargo, sin un if else, el if contiene un return, este else se vuelve innecesario, se vuelve inútil. ¿Cómo podemos escribir esto de una manera mejor? Pues sencillamente haciendo esto, omitiendo el else. Y la función ya está más limpia. Parecerá algo tonto cuando lo vemos de esta manera diminuta, pero cuando nuestras funciones empiezan a crecer y nuestros if else son más extensos, veremos lo práctico que es este principio. Ok, vamos a suponer que vamos a crear una función para obtener un usuario según sus credenciales. Algo típico que haríamos, por ejemplo, cuando queremos hacer un inicio de sesión. Vamos a crear este objeto de muestra o de base para después crear una función para obtener dicho user by main. Normalmente en los handlers, para hacer este tipo de funciones, utilizamos serie de validaciones. Por ejemplo, si estamos utilizando Node.js con Express, validamos parámetros. En este caso, lo que se suele hacer es validar que si hay un email, me devuelve al objeto. Si no, me lanza un error o lanza un error de 403. Por ejemplo, para indicar de que si hizo un bad request, la petición se hizo de manera incorrecta. En este caso, como no estoy manejando una API, simplemente estoy lanzando un error de que el campo email es requerido, ¿vale? Entonces, cuando no está email, falla. Si todo va bien, entonces, bueno, puedo proceder. ¿De qué manera puedo proceder? Pues necesito primero encontrar mi usuario. A ver, entonces, user, vamos a utilizar a nuestro modelo user que va a email. ¿Y qué debemos hacer? Retornar user. Lo que se suele hacer es escribir una validación de que si se encontró el usuario, se retorna el usuario. Pero si no se encontró el usuario, regresar un error que el user no fue encontrado. Y aquí es cuando ya se empieza a volver un poquito difícil de leer. ¿Cómo entonces refactorizar este código? ¿Cómo refactorizar esta función? Pensando primero en qué cosas detiene a la función, qué cosa hace que la función se termine de ejecutar y poner esas validaciones de primero, y si todo va bien, colocar de último el return del usuario. Por ejemplo, podemos escribir nuevamente esta función, vamos a llamarla 2, recibimos nuevamente ese mismo parámetro email, ¿vale? Y nuevamente, en vez de hacer un if else, pensemos, primera instancia, ¿qué cosas deben suceder? La validación del parámetro. Vale, ¿qué sucede si no lo encuentra? Si no hay un email, devuélveme un error. Así que puedo obtener mi usuario y puedo validar. ¿Qué sucede si no hay user? Devuélveme un error. The user not found. Y si todo va bien, entonces regresará mi user. Podemos comparar esta función con la anterior. ¿Cuál sea más fácil de leer?
Nota que si tenemos muchos niveles de indentación, una cosa sobre otra y otra cosa sobre otra, cada vez se vuelve más difícil de entender y por lo tanto es algo que se conoce como código sucio o algo que se conoce como cold smell, o sea, que huele mal. Vamos a ver otra función que nos puede ayudar a entender la ventaja de esto. Lo he pegado. Vale. ¿Puedes entender rápidamente este código? Te doy unos segundos para que lo leas. Al ojo, o sea, si le haces una mirada rápida, no lo entiendes. Si lo empezamos a leer, es posible que sí. ¿Vale? Entonces, en esta función recibimos un objeto que tiene dentro email o password. Esto haciendo aquí una deestructuración. Esto en sí no está mal. ¿Vale? ¿Qué hace? Valida. Si está email y password, va muy bien. Si no, me lanza un error de email y password son requeridos. Ok. Pero ahora resulta que se necesita validaciones para cada campo. Así que bueno, aquí tenemos un if. Si no está el email, lanza esta validación única del email requerido. Pero si no está el password, lanza un error diferente de que el password es requerido. Sin embargo, si estas dos cosas están, no lanza ningún error, bueno, podemos ejecutar el else, donde obtenemos el usuario y validamos, como hicimos en la función anterior. Si no está el usuario, si está el usuario, todo va bien. Si no, lanzó un error de que el usuario no fue encontrado. Ah, pero resulta que yo debo validar también el password. Así que sí, el usuario se le encontró su password y es igual, le devolvería el usuario, si no, un mensaje de credenciales inválida. Evidentemente esto es un ejemplo nomás, ¿no? En la vida real estos passwords están hasheados y utilizamos una función para poder comparar la firma de los dos passwords y ver si coinciden. Pero para fines prácticos, en esencia esto es lo que ocurre. Una validación de password y solo así se devuelve user, si no, se devuelve error. Como vemos, hay muchas escaleras acá, muchos niveles de indentación y esto es difícil de mantener y muy difícil de entender. Así que necesitamos refactorizar esta misma función. ¿De qué manera? De forma parecida como hicimos con la función anterior. ¿Vale? Vamos a empezar primero por cargarnos este código. Vamos a dejarlo arriba para poder ver a medida que sucede. Lo primero que sucede aquí es una validación del email password, solo porque se necesita lanzar un mensaje de que el email y password son requeridos. Esta función, esta validación se podría emitir y dejar solamente a una por separada, pero supongamos que por regla de negocio es requerida. ¿Vale? No pasa nada. Decimos, si no hay email y tampoco hay password, lanzamos el error. Email y password son requeridos. Y aquí podemos proceder de manera sencilla. Si no hay email, pues lanzamos el mensaje que el email es requerido. Si no hay password, lanzamos el mensaje de que el password es requerido. Encontramos al usuario. ¿Qué hacemos? Validamos. Sí, no hay usuario. Entonces lanzamos un error de que el usuario no fue encontrado. Pasado este punto, quiere decir que el usuario sí fue encontrado. Por lo que podemos validar su password sin problema con la función que utilicemos para validarlo. ¿Vale? Entonces, si las credenciales del usuario son inválidas, lanzamos un error, pero si todo va bien, devolvemos el usuario. Ahora podemos comparar. Mira la diferencia. Compara esta función con la refactorizada. ¿Se puede refactorizar esto aún más? Sí. ¿De qué forma? Pensando en el principio de que las funciones deben hacer lo que dicen que hacen. Si mi función se llama tráeme un usuario, debe traerme un usuario. Si dice que user by credential, debería hacer eso. Y de que las funciones deberían ser cortas, no hacer muchas cosas. Y en esencia, esta función simplemente está obteniendo el usuario por sus credenciales. Sin embargo, vemos que, por ejemplo, aquí está sucediendo una validación. Aquí también está sucediendo una validación. Y estas validaciones son validaciones de data entrante. O sea, de nuestro input. Aquí, con esto, se obtiene el usuario.
Y aunque esto es una validación, es parte del proceso de obtener un usuario. Y por último, validar credencial. Si nos fijamos, podemos dividir esta función en funciones más pequeñas. Voy a cargarme todo lo anterior. Entonces vamos a refactorizar esta función. Vamos a copiarla y pegarla. Para empezar a dividir credencias, vamos a llamarla 2. ¿Vale? Vamos a crear una función para validar la data. Vamos a crear acá function validate data. ¿Vale? Entonces aquí tenemos lo que teníamos acá, lo podemos pasar por acá. Recibimos el email, el password y validamos. De forma que podemos reemplazar todo esto por el validate data. Y acá el get user también podemos validarlo. Función get user or fail. Aquí también recibimos email y password. Y aquí vamos a copiar y pegar a nuestro amiguito de acá. Y aquí, si todo va bien, retornaría el usuario. Vale, entonces sustituimos esto. A este email. Y aquí también ya empezamos a ver algo, ¿no? En el ejemplo anterior teníamos aquí destructurados los parámetros porque nos hacían falta para hacer estas validaciones. Sin embargo, como estamos pasando siempre estos dos parámetros en cada una de las respectivas funciones pequeñas, conviene que tengamos acá el objeto completo y no destructurado. ¿Vale? Y este objeto sí se lo podemos pasar a cada uno, porque ya están siendo destructurados en las funciones pequeñas. Y por último, ¿qué nos queda? La validación de la credencial. Entonces aquí function validate credencial. Y nuevamente aquí recibo email y password. Falso. Aquí recibiría el user y el password a comparar, no el password de user, ¿vale? Entonces acá haría no nos enredemos que si es true, devuelve false. No, porque ya estamos devolviendo un error y ese error va a subir acá. Y si todo va bien, va a devolver el user. Y debido a que ya está devolviendo el user, sustituimos todo esto con un return y esta última función. Y voilà. Tenemos esta función que no estaba mal, pero ahora por esta. ¿Qué hemos ganado con esta? Bueno, hemos reducido a nuestro get user by credentials a unas cuantas líneas. Pero no solo eso, sino que hemos creado otras funciones que podemos testearlas si lo quisiéramos. Utilizaríamos una librería y podemos validar cada una de estas funciones. Podemos testear cada una de estas funciones. De forma que si en el futuro nuestro get user by credential falla, solamente hace falta probar estas pruebas unitarias para ver en qué punto está fallando nuestra función. Y de ahí la ventaja de escribir funciones pequeñas. Ahora tú coméntame, ¿qué te ha parecido esta serie de recomendaciones? ¿La ves útiles? Puedes comentarlo en los comentarios y recordemos que estos solo son sugerencias. Quizás tú tengas otra manera de escribir o de refactorizar el código. Nuevamente, muchas gracias por ver el vídeo de hoy. Si has aprendido algo, si te gustó el vídeo, regálame un like. Tus likes me apoyan muchísimo a seguir creciendo. Suscríbete si todavía no lo has hecho. No te vayas todavía, suscríbete. Y comparte este vídeo para que otros también puedan beneficiarse de estas sugerencias. Sin más nada que agregar, espero que tengas muy buen día y hasta luego.